Se dice que desde tiempos remotos en la oscuridad yace todos los miedos del hombre, pero ¿a qué se debe esto? ¿Realmente habrá algo que se esconda o solo es nuestra mente la que nos hace ver cosas donde no las hay? Mi casa es muy vieja, debido a eso por las noches siempre se escuchan ruidos extraños, eso nunca me ha dado miedo ya que sé que solo es la madera que cruje y porque para todo hay una explicación, pero todo cambió un día fui de visita a casa de mis abuelos, estaban todos mis primos reunidos y como siempre nos poníamos a jugar. Decidimos jugar quien aguantaba más tiempo encerrado en el armario que se encontraba en el sótano, donde no había mucha luz, pero a pesar de eso yo fui el valiente que quiso ir primero, me dijeron que debía permanecer ahí sin gritar o si no perdía, dispuesto a demostrar que ya no era un niño pequeño. Acepté el reto, me metí dentro del armario y comencé a contar para medir el tiempo. Ya había pasado unos 15 minutos desde que había entrado en el armario, pero de pronto noté algo que me dejó un poco molesto al principio, ya no escuchaba las voces de mis primos, les grité para saber si aún estaban ahí afuera pero nadie me contestó. Decidí salir del armario porque no podía creer que me hubieran dejado solo a mitad del reto, todo se veía en penumbras, casi no podía ver debido a la falta de luz. De la nada una extraña sensación comenzó a invadir mi cuerpo, como si alguien estuviera observándome desde mi espalda, pero yo sabía que nadie podía estar ahí ya que al parecer todos estaban abajo porque escuchaba sus voces riéndose. Me encaminé hacia la puerta para salir, pero como aún sentía esa sensación viniendo de mi espalda estaba dispuesto a mirar, cuando en ese momento algo pasó muy rápido enfrente de mí que me hizo mirar al suelo, creí que había sido un ratón porque no vi nada después de un rato de estar mirando, cuando salí del sótano la extraña sensación no desaparecía, todo se veía oscuro ya que era extraño porque recuerde que cuando subimos estaban encendidas las luces del segundo piso. Caminé por el pasillo para poder encender las luces, pero cuando llegué al apagador lo encendí pero no hubo luces, volví a apagarlo y a encenderlo unas 2 veces más pero seguía sin haber luz, comencé a llamar a mis primos pero ninguno me respondía, ya no escuchaba voces, ahora eran risas, me preocupé porque creí que me asustarían apareciendo de la nada. Decidí ir a la planta baja pero la sensación era cada vez peor, ahora escuchaba una respiración muy cerca de mi oído derecho y el aliento en mi cuello como si se tratara de un animal, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, tenía miedo de mirar pero luego pensé que tontería es temerle a la oscuridad así que miré detrás de mí y parecía no haber nada, pero de pronto pude notar que algo se movía entre las sombras al final del pasillo. Aunque no había luz pude verlo, en ese momento salí corriendo y me escondí en una de las habitaciones, sabía que no podía esconderme por siempre y en ese instante algo tomó mi pierna, recuerdo que comencé a gritar, salí debajo de la cama corriendo en dirección del pasillo nuevamente pero fue cuando lo vi, la razón del por qué existe el miedo a la oscuridad, recuerdo que no podía moverme, el pánico había invadido todo mi cuerpo y lo único que había en mi mente era un solo pensamiento que corría de un lado a otro dentro de mí, ahora entendía todo lo que escuchaba en la oscuridad, no solo eran ruidos, era como si sentía la impotencia de siquiera poder hablar o moverme, el miedo se había apoderado de mí al fin, estaba tirado sobre el suelo, solo me sostenía con el apoyo de mis manos detrás de mí sin poder apartar la mirada, no podía pensar en otra cosa que no fuera lo que tenía frente a mis ojos cuando creí que esto no se podía poner peor, la criatura de la oscuridad me dijo que si ahora creía en lo que habitaba dentro de las tinieblas, no pude articular palabra alguna así que solo moví con mi cabeza, en ese momento abrió su boca para devolver
devorarme sin antes decirme que esperaba que no olvidara lo que acababa de ver. Ese momento todo se apagó, solo veía oscuridad, si es correcto decirlo así, ya que no veía ni escuchaba absolutamente nada. De pronto comencé a gritar. En ese momento uno de mis primos abrió la puerta del armario y me dijo que había perdido por comenzar a gritar. Salí corriendo del armario y les pregunté qué había pasado. Ellos solo dijeron que entré y había permanecido 30 minutos dentro del armario hasta que de pronto comencé a gritar. En ese momento la puerta del sótano se abrió y entró mi mamá y me dijo que ya era hora de irnos a casa. Sabía que lo que había visto no era un sueño, pero tampoco era algo que fuera creíble, así que solo lo guardé para mí mismo. Ahora por las noches aún escucho los ruidos extraños por mi casa, sigo pensando que es el crujir de la madera, solo que ahora pienso, o mejor dicho, ahora sé por qué cruje la madera. Se dice que desde tiempos remotos en la oscuridad yace todos los miedos del hombre, pero ¿a qué se debe esto? Ahora sé que si hay algo que no solo se esconde sino que habita dentro de ella y está al acecho de nosotros.